Se cuenta que el bueno de Tales de Mileto caminaba una noche embelesado, mirando el firmamento estrellado del que nos han hablado antes, y cayó en un pozo, lo cual despertó las carcajadas de una muchacha tracia, bastante mal educada por otra parte, que pasaba por allí. En esta misma universidad, el profesor Alvira, de feliz memoria, salía en defensa del filósofo, haciéndonos considerar lo siguiente: sí, pero ¿os habéis planteado qué haría la muchacha tracia sola a esas horas de la noche? Es un tema recurrente, ¿eh? Es un tema recurrente en los pensadores, en los filósofos, en los escritores clásicos, griegos y latinos. El tema del asombro, del estupor ante la magnificencia de todo lo creado. Realmente es muy interesante leer los textos de autores como, por supuesto, Platón o Longino, el tratado que tiene sobre lo sublime, cómo nos hacen considerar que los hombres deberíamos sentirnos como convidados de excepción a esta extraordinaria fiesta en la que consiste todo lo creado. Hay que tener la capacidad de desarrollar esa determinada manera de mirar al mundo. Antes nos recordaban esto mismo. Entre las hebras de la cotidianidad, agazapada, se esconde, extraordinariamente bella, una verdad que a cada uno de nosotros toca descubrir. Por supuesto, la belleza de un rostro humano, un rostro bello, se entiende, un atardecer, un cuarteto de Haydn, una ecuación matemática, el concurso de pinchos que hay ahora mismo en Lo Viejo, por ejemplo. Creo que ha sido contratado también por Into the Wonder. Estamos rodeados de cosas que son a las que por desgracia nos acostumbramos y son constantes reclamos que tocan en nuestras fibras más sensibles, que buscan el contacto con lo que nos constituye que constituye lo más genuinamente personal nuestro. Hay alguien que, aceptando esto, pueda sostener que todas las cosas no están llenas de dioses. Esto nos lleva de la mano al concepto de entusiasmo, claro. Etimológicamente, como sabéis, significa vivir en el Dios, estar penetrados del Dios. Tener esa capacidad para actualizar potencias, para ver donde otros no ven. Qué importante es esto. Recuerdo que estudiando aquí en esta universidad descubrí un libro que en cierto sentido marcó mi vida. Se trata del Hiperión del poeta alemán Hölderlin. Allí aparece una frase que me tocó con enorme fuerza. Dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Esa capacidad de soñar, nos han hablado esta tarde de continuo sobre esta cuestión. Qué importante es. Precisamente ese es el estadio previo, esa preparación que nos permite introducirnos en lo que constituye lo más grande que tiene la obra de arte. Hay un verso, el último verso de uno de los poemas que dedica el gran Rilke, el poeta checo-austríaco, al torso arcaico de Apolo. Termina con un verso que a mí no deja de sorprenderme, es realmente enigmático. Ante la visión de ese torso amputado que él ve en el Museo del Louvre en París, comienza a imaginarse el resto del cuerpo con esa visión de poeta que actualiza potencias, como decía, que imagina lo que no existe, lo que es solo
el recuerdo, la ausencia. Mallarmé definía la poesía precisamente como la esencia, la presencia de las esencias. Y ese poema que dedica al torso arcaico de Apolo termina con este verso. Du musst dein Leben ändern. Tienes que cambiar tu vida. Eso es lo que hace la obra de arte legítima, potente, auténtica, grande, el gran arte, cuando entra en comunicación con cada uno de nosotros. Si hemos desarrollado, como veíamos antes, esa capacidad de mirar el mundo de esta manera, entonces la obra de arte nos convoca a un encuentro. Golpea fuertemente en las puertas de nuestros resortes más íntimos, de nuestra intimidad, y nos invita a ese encuentro. Nos plantea, ¿qué piensas de nuestra relación? ¿Qué mundo se te abre delante a partir del encuentro que se está produciendo entre nosotros dos? Por eso el arte, la obra de arte puede transformarnos, puede mejorarnos como personas, en virtud de la respuesta que demos a tan exigente interpelación. Ya vemos, por tanto, que la obra de arte no es un elemento decorativo, no es ornamento, no es algo que hace más bella o más admirable nuestra vida. No, nos está dando respuesta de las cuestiones que más nos importan a los hombres. Como dice el filósofo francoamericano George Steiner, nos pone en comunicación con el misterio. Pero claro, los hombres tenemos un problema, una dificultad a la hora de entender qué cosa sea el misterio. Digamos, tenemos una cierta facilidad para identificar lo misterioso con algo así como con la consulta de una medium o los subproductos de Halloween o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, si cayéramos en la cuenta de que, en el fondo, en el núcleo más íntimo, digamos, donde se gesta la obra de arte legítima, en el núcleo más íntimo de esa obra de arte late el misterio, entonces nos daríamos cuenta de que precisamente ese misterio es lo que perdura a lo largo de los siglos. Porque el misterio, en rigor, es la verdad. El misterio, por tanto, no es lo misterioso, lo oscuro, lo arcano, lo desconocido, lo que me resulta lejano, no. El misterio es lo más verdadero y, por lo tanto, lo menos misterioso. Siendo así las cosas, el arte se revela como una extraordinaria vía de conocimiento, acaso la más elevada que se haya dado al hombre. El hombre conoce a través de la belleza, puesto que en la obra de arte auténtica acontece la verdad. Acontece la verdad. Este es un concepto de Heidegger. La verdad se abre camino, irrumpe en el seno, donde late el misterio, en el seno de la obra artística y nos inunda con su luz. ¿Por qué? Seguramente todos tenéis la experiencia de el acceso a ese mensaje imperecedero, profundo y radical que tiene la obra de arte. Cuando habéis leído una obra que os ha conmovido en lo más profundo o habéis asistido a una representación teatral o una película, uno sale tocado, ¿no? Diciendo, no sé qué me pasa, no sé si es que quizá me ha cogido con las defensas emocionales bajas, pero me cuesta articular palabra, me cuesta regresar a la realidad mostrenca, cotidiana. Realmente hemos estado en otro sitio. Se ha dado en nosotros ese tránsito que Aristóteles llamaba purificación, catarsis. Esa obra de arte, esa en concreto, ha entrado en comunicación, en comunión con lo más íntimo de nosotros mismos. Nos ha convocado a ese encuentro. Se ha producido una relación de tipo amoroso. El arte pregunta por el tú. Desea entrar en comunión con él.
y por lo tanto hemos sido purificados. Desaparecen nuestros miedos, desaparecen nuestras dudas, nuestras inquietudes, nos sentimos fortalecidos. Esa es la principal virtud, ese es el poder transformador de la obra de arte legítima. Al hilo de este concepto del que hablaba de Heidegger, la verdad acontece en la obra de arte. Acontece, y él habla de la verdad como desocultamiento, ¿no? Utiliza el término griego de aletheia, aquello a lo que se le quitan velos, aquello que está cubierto, que se vela pudorosamente y que en el acontecer de la obra poética se desvela y nos inunda con su luz. Por eso los grandes creadores de todos los tiempos, como Antonio Gaudí o Gustav Mahler, tenían esa íntima convicción, persuasión de que en el fondo permanecían un poco ajenos a la obra que habían creado. Era suya, pero a la vez tampoco era suya realmente, en rigor. Mahler llega a decir: a veces tengo la sensación de estar componiendo al dictado. Esa obra, esa creación pictórica, musical, esa sinfonía, ese cuadro, en realidad siempre habían estado allí. El artista lo que hace es reunir toda esa ciencia, esa capacidad y esa fuerza que le da su misión, su vocación de profeta, para pudorosamente hacer que acontezca esa verdad, que irrumpa y nos ilumine con esa luz primigenia. El propio Gustav Mahler es uno de mis favoritos, yo creo que se nota, ¿no? Escribía en una carta a su discípulo Bruno Walter, director de orquesta como él, un texto que a mí me parece de una belleza extraordinaria y realmente sobrecogedor y muy interesante para reflexionar sobre esto. Tenemos que tener en cuenta que esto ocurría en el año 1909-1910, un año antes de morir. Mahler estaba pasando por una temporada verdaderamente difícil. Su hija más querida había muerto a la edad de 7 años. Tenía unos problemas extraordinarios en la ópera de Viena. Y además, por la experiencia terrible de las constantes infidelidades de su mujer Alma. Con todo, es curioso, ¿no? Porque en el manuscrito de la 9ª Sinfonía se leen unas llamadas desgarradas que él escribe, porque en esa sinfonía está volcando todo ese dolor, toda esa terrible situación por la que estaba pasando. En sus páginas, como os digo, en el manuscrito se lee, ¿no? Se llega a leer: Oh Schönheit, Liebe, lebt wohl, belleza, amor, hasta siempre, hasta siempre. Y sin embargo, en esa misma época escribe esta carta en la que le dice a Bruno Walter: es curioso, cuando escucho música, también mientras la dirijo, encuentro respuestas claras a todas mis dudas y temores. Todo en ese momento me parece claro. Es más, lo que podría decir es que en ese momento han dejado de ser dudas. Ese es el mensaje imperecedero de la gran obra de arte. Esa es la verdad que, como decía, late en el corazón, en el núcleo más íntimo de la obra artística. Y ese es el mensaje que toca a cada uno de nosotros descubrir. Tenemos por delante una labor fascinante, muy interesante, de aprender a mirar, pedagogía de la mirada, pedagogía de la mirada. La belleza, el amor y lo sagrado están íntimamente ligados. Ese fulgor, ese aura del que está dotada la gran obra de arte, se asemeja mucho al aura de la que gozan las cosas de la persona amada, y por lo tanto el tipo de visión es análogo, es muy similar. Los enseres, la casa,
toda la realidad que rodea a la persona, a las personas que amamos, están dotadas de un brillo, de un aura, que solamente tienen sentido para nosotros y permanecen desconocidos para el resto de personas. Permanecen absolutamente sin ningún tipo de interés, ¿no? Indiferentes. Sin embargo, es el amor el que da la clave para acceder a ese brillo tan especial. Ahí hay mucha verdad, ahí acontece la verdad. Precisamente es lo que sucede, es lo que desaparece cuando el amor es traicionado, desaparece ese aura, ¿no? Manuel Machado llega a decir: tu calle ya no es tu calle, es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. En la medida en que el amor ha sido traicionado, entonces ya tu calle ya no es lo que era. Eso es lo mismo que se descubre en la obra de arte cuando nos convoca a ese encuentro. Es la mirada del enamorado, del que sabe actualizar potencias. Esto lo ve muy bien Viktor Frankl, cuyo texto leemos ahí. Claro, él pasó por unas circunstancias realmente terroríficas, ¿no?, en los campos de concentración de Dachau y de Auschwitz. Y sin embargo, en esas circunstancias en las que cualquier manifestación de ternura, de belleza, de delicadeza, de cercanía eran brutal y sistemáticamente amputadas, él descubre la belleza en la mirada de alguien, en un detalle mínimo, en algo que por supuesto pasa desapercibido para los carceleros. Pero ahí está, ahí hay una enorme verdad y ahí hay mucha belleza. Esa mirada que es capaz de descubrir eso, ¿no? Es la mirada del enamorado, del permanentemente asombrado, del eternamente entusiasmado. Esa mirada que no debemos perder. El 27 de enero del año 45, el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fue liberado por las tropas aliadas. El 27 de enero de 1756, es decir, casi 200 años antes, nacía Wolfgang Amadeus Mozart. Coincidencia, por supuesto, pero una hermosa coincidencia. Una coincidencia que nos hace pensar, nos muestra, nos manifiesta, nos hace presente esa realidad de la que hablara Dostoyevsky cuando decía: la belleza salvará al mundo. Así es. La obra de arte, su llamada, ese encuentro al que nos convoca, es de una grandeza enorme, porque nos recuerda tal vez la realidad más verdadera y más bella que tenemos los seres humanos, que somos únicos, irrepetibles, inintercambiables, capaces de amar y dignos de ser amados. Gracias.